esta oportunidad saludamos también a todos los hermanos que nos siguen a través del internet. Y en esta oportunidad los invito a meditar en la palabra del Señor. Y vamos a inclinar nuestros rostros antes de empezar el tema que vamos a tratar. Padre, en esta hora te pedimos nos ilumines en la meditación de tu palabra y seas tú guiándonos, Padre amado, conforme lo has establecido para tu pueblo y para tus hijos. Dices en tu palabra: pedid y recibiréis, buscad y hallaréis. Todo aquel que pide recibe, y el que busca va a hallar. Pues en esta hora, Padre, te pedimos nos guíes, nos orientes, nos respaldes por medio de tu poder. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y todos decimos amén. Bueno, amados hermanos, quien les habla el pastor Ernesto Alarcón, pastor principal de la Iglesia Evangélica de Liberación y Avivamiento. Hoy hemos querido tratar un tema muy importante que consideramos que debe ser importante para todos los cristianos, que una vez que te has convertido a Cristo, ¿qué es lo que debes de hacer para no fracasar? Así que vamos a tratar sobre este tema, para no fracasar en Cristo, ¿qué no nos conviene? Diga usted conmigo, para no fracasar en Cristo, ¿qué no nos conviene? Y para tratar sobre este tema, vamos a abrir el libro de Hechos 1, 21 al 26. Hechos capítulo 1, versículo 21 al 26. Vamos a la lectura, pues, a la palabra del Señor. Yo leo un versículo, ustedes van a leer también el otro versículo. ¿Lo tienen todos? Amén. Dice así: es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, versículo 22, pasando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos nuestros, ¿cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar? Les echaron fuertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Tomen sus lugares, amados hermanos. Quisiera que usted le dé la mano al que está al lado y le diga: bienvenido a la casa de Dios. Amén. ¿Quién vive, hermano? A su nombre. Démosle palmas al Señor porque Él es bueno y para siempre será su misericordia. Amados hermanos, qué importante es alcanzar la salvación mediante Cristo Jesús. La verdad es algo maravilloso convertirse a Cristo, recibirlo como nuestro único suficiente Salvador. Cuando uno lo hace, pues Dios cambia nuestras vidas, ha cambiado la vida de millones de personas en los distintos tiempos, desde el tiempo en el cual Jesucristo estableció su iglesia y lo sigue haciendo el día de hoy y lo seguirá haciendo hasta que Él levante a su iglesia en el rapto. Amén, hermanos. Así que la puerta está abierta para todo aquel que quiera salvarse. Ninguna religión nos puede salvar, solamente Cristo puede salvarnos. Porque Él no vino a traer religión, vino a traer salvación, para reconciliarnos al Padre con Él. Así que la única forma de que el ser humano se pueda reconciliar con el Padre es mediante Cristo. No es a través de ningún ídolo, no es a través de la Virgen María, no es a través de algún ángel, no es a través de algún santito, no es a través de ninguna cruz, solamente a través de Cristo. La Biblia dice que Él es el único intermediario entre Dios y los hombres. No hay otro
que ha dado su vida en rescate por la humanidad. Solo Él fue el calificado, el aceptado, porque Él ofreció su vida en rescate por la humanidad y solo lo hizo Él. Ningún otro lo hizo, ni tampoco pudo haber sido aceptado si lo hubiera hecho. Porque no hubo nadie acepto, dice en la Biblia, ni en el cielo, ni entre los ángeles, ni en la tierra, entre la humanidad, ni en los profetas, ni en los patriarcas. En ningún hombre, por más santo que haya sido, no pudo ser calificado y aceptado, porque para ser aceptado por Dios como sacrificio por la humanidad, tenía que hallarse perfecto en todos sus caminos. Y Jesucristo dice de él la Biblia que él no pecó nunca, perfecto fue en todos sus caminos. Ni entre los ángeles encontró a alguien que hiciera este acto tan grande de salvar a la humanidad. No podía ningún ángel, porque los ángeles se habían rebelado contra Dios con Lucifer. En un enfrentamiento tuvieron con Dios en una guerra galáctica, donde Lucifer, un ángel que tenía una autoridad tan grande como querubín, arrastró a un tercio de los ángeles para enfrentar a Dios y poderlo derrotar y quitarle la autoridad, pero no pudo, fue derrotado. Entonces, a causa de esta situación que hubo en el cielo, entonces no fue calificado tampoco ningún ángel para ser aceptado, para poder salvar a la humanidad. Entre los hombres tampoco se halló a ninguno, solamente a Cristo, el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Por eso nadie puede atribuirse el hecho de intermediario ante Dios. Nadie, ningún ángel es intermediario ante Dios por la humanidad. Ningún ángel puede abogar por nosotros ante Dios, porque los ángeles son milicia, son militares al servicio de Dios. Obedecen órdenes. ¿Quién vive? A su nombre. Las almas que han partido tampoco califican para ser intermediarios ante Dios, porque no han entregado su vida en sacrificio por la humanidad. Y si lo hubieran hecho, no hubiera sido aceptado. A su nombre. El único aceptado para abrir sus sellos, dice en la Biblia, para poder salvar a la humanidad, el único que fue aceptado fue un cordero, dice, sin mancha, perfecto en todos sus caminos, que jamás pecó. Su nombre es Jesucristo. Por eso él dice en la palabra: Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie viene al Padre sino por medio de Él. A su nombre. Dígale al que está al lado: no hay otro camino, no hay otra forma de salvarse, solo a través de Cristo. Por ahí dicen muchas personas o escritores, qué sé yo, todos los caminos conducen a Dios, así como todos los caminos conducen a Roma, dicen, ¿no? Es falso. Solamente hay un camino que conduce a Dios. Ese camino se llama Jesucristo. Él es la verdad, Él es la vida. A su nombre. Y para eso vino el Hijo de Dios. Así que cuando uno recibe a Cristo, el nuestro Señor, la persona cambia, su vida es transformada. Eso le pasó a Zaqueo, uno que era ladrón, fue transformado. Eso le pasó a María Magdalena, que tenía 7 demonios. Cuando recibió a Cristo, los 7 demonios salieron corriendo de ella. Eso pasó con el endemoniado gadareno, que tenía 2000 demonios o algo más. Cuando se encontró con Jesucristo, un hombre que no tenía ya su sano juicio, dice en la Biblia que los demonios salieron corriendo del endemoniado, y este hombre se encontró en su sano juicio y quiso seguirle, y el Señor le dijo que vaya a predicar la palabra de Dios. A su nombre. Amados hermanos, esto es importante. La pregunta es: una vez convertido a Cristo, una vez estando en Cristo, nosotros como cristianos, para no fracasar en el camino del Señor, ¿qué no nos conviene hacer? Dígale al que está al lado: para no fracasar en Cristo, ¿qué no nos conviene?
Por eso hoy hemos tomado, amados hermanos, esta porción de la Biblia que habla en el libro de los Hechos, capítulo 1, donde habla acerca de la sucesión del apóstol Judas Iscariote, que por causa de su grande traición y transgresión ante Cristo, él mismo cayó bajo juicio y se ahorcó y murió ahorcado. Y ahora quedaron 11 apóstoles y alguien tenía que sucederlo, ¿no? Se escogió entre dos, y entre estos dos candidatos, uno fue el que recibió el premio. Su nombre es Matías, para ser apóstol y para ser contado entre los 12 apóstoles. ¿Por qué hemos tomado este texto? Porque hay algo que pasó con Matías, amados hermanos. Y vamos a hablar sobre Matías y vamos a hablar sobre lo que nosotros no debemos hacer y lo que no nos conviene hacer. Dígale al que está al lado, una vez en Cristo, para que no fracases, debes hacer cosas importantes, pero no debes de hacer lo que no conviene. ¿Cuántos aquí ya se convirtieron a Cristo? Levante sus manos. Gloria a Dios. ¿A cuánto le falta convertirse a Cristo? Levante sus manos. Gloria a Dios. Si los que nos siguen por internet no se han convertido a Cristo, esta es su oportunidad para convertirse a Cristo. A su nombre. Matías, amados hermanos, que era el sucesor, llegó a ser el sucesor de Judas Iscariote, que asumió su cargo, su responsabilidad como apóstol. Su nombre tiene un significado especial. Significa regalo de Jehová. Diga usted conmigo, Matías significa regalo de Jehová. Este apóstol llamado Matías, amados hermanos, ¿no? Que su nombre indudablemente significa regalo de Jehová. Esta palabra regalo es importante, porque qué contradictorio pues sería si la persona que recibe un regalo no lo abre para ver qué hay adentro, pues, ¿no? ¿Qué le han regalado? Y esto es lo que pasa muchas veces con muchos cristianos, que reciben regalos, pero no abren el regalo. ¿Quién vive? Dígale al que está al lado, si has recibido un regalo, debes abrirlo para saber qué te han regalado. Hay muchos cristianos que se han convertido a Cristo, que han recibido al Señor y han recibido oportunidades como Matías para servirle. Pero ¿qué ha pasado? Es como algunos que no abren el regalo, ¿no? No han querido asumir la responsabilidad. Han cambiado a otras actividades. El Señor los llamó para que sirvan en tal o cual cosa, pero ellos solo se cambiaron a servir de otra y de otra manera, ¿no? O se han desactivado y ya han terminado desapareciendo por completo, ¿no? Aparecieron y después desaparecieron. ¿Quién vive? Por eso, para evitar que nadie que haya sido una vez iniciado en el servicio de Dios deje de hacerlo, por nada en la vida deje el camino del Señor, hoy pues trataremos sobre este tema que lo hemos denominado para no fracasar en Cristo, ¿qué no nos conviene? Dígale al que está al lado, para no fracasar en Cristo, ¿qué no nos conviene? Lo primero que vamos a tratar es que no nos conviene nunca, dígale al que está al lado, no nos conviene nunca, nunca permitir que nada nos lleve a la inactividad. Porque una vez, amados hermanos, que estamos en Cristo, debemos activar en Cristo. Debemos involucrarnos en la obra de Dios. Debemos decirle al Señor, heme aquí, Señor, envíame a mí, para que soy bueno. Amén, hermanos. Por eso en Santiago dice, Santiago 2:17, la palabra del Señor es clara.
¿Qué dice? Así también la fe, dice Santiago, si no tiene obras en sí misma, es muerta. Entonces, todos los que nos hemos convertido a Cristo tenemos que involucrarnos en la obra de Dios. Tenemos que servir al Señor. Tenemos que ser testigos. Por eso el Señor Jesucristo, antes de ser levantado a la presencia del Padre, amados hermanos, le dijo a los discípulos, después de haberse aparecido por espacio de 40 días, le dijo a sus discípulos, antes de ser levantado a la presencia del Padre, después de haber resucitado, que no se muevan de Jerusalén hasta que reciban la investidura de poder de lo alto. Porque le dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús le dijo a los discípulos, a los 12 apóstoles y a toda esa gran multitud de discípulos que le habían ido a despedir en el Monte de los Olivos, que ellos esperaran en oración hasta ser revestidos de poder, para que puedan ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor llamó a sus discípulos para que sean testigos. Por eso dice en otra parte de la Biblia, la gran comisión: id y predicad el evangelio a toda criatura, a gente de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dígale al que está una vez convertido a Cristo, no debes callarte, no debes quedarte mudo, no debes quedarte inmóvil, no debes quedarte como el que no existes. Debes ser usado por Dios. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? ¿Cuántos deben ser usados por Dios? Amén. Por eso, amados hermanos, vemos aquí un caso cuando algo no es usado. Miren lo que pasa. Por ejemplo, vemos el caso de un violinista, el violín de un violinista llamado Niccolo Paganini. ¿Qué pasó con el violín de Niccolo Paganini? ¿Quién fue Niccolo Paganini? Pues fue un compositor italiano famoso, considerado uno de los arquetipos del violín y uno de los máximos representantes del movimiento instrumental del romanticismo, que contribuyó con sus aportaciones al desarrollo de la técnica moderna del violín, pero que al fallecer el 27 de mayo de 1840, su violín, que se puede decir que es una reliquia importante, que todos los famosos hubieran querido tener el violín pues de Niccolo Paganini, ¿no? Pero ¿qué pasó, amados hermanos? Cuando él murió, su violín, algo le pasó. Se lo comieron las polillas, de tal manera que no duró ni 2 años su violín y quedó totalmente inservible. No sirvió para nada. Muchos quisieron usar ese violín de este hombre famoso. Otros violinistas, pues, para ellos era importante tener el violín de Niccolo Paganini, tocar con ese violín que lo había hecho tan grande y tan famoso, pero ya no servía, porque había dejado de usarse. ¿Quién vive? Lo mismo puede pasar con la vida de los creyentes que no se dejan usar por Dios. Pueden quedar también sin sonido para el cual fueron hechos. Por ejemplo, vemos el caso de Matías, al que hemos leído, el sucesor de Judas Iscariote. Encontramos que Matías no sabemos qué habrá sido de su existencia, porque nunca más se vuelve a mencionar su nombre en la Biblia. Solamente en la historia de los apóstoles, ¿no? En algún momento se le nombra como por una única vez, ¿no? Vean, nunca más se le vuelve a mencionar. ¿Por qué será? Se quedó inactivo. ¿Qué habrá pasado con esa persona? No es así, por ejemplo, con el caso de los apóstoles como Pedro, que siempre se les menciona en la Biblia, como Pablo, como Juan, etcétera, ¿no? Dígale al que está dado, hermano, una vez convertido a Cristo, tienes que brillar.
El Señor te ha llamado para hacer luz en medio de las tinieblas. Tu nombre tiene que mencionarse. Tu nombre tiene que resaltar. Tu nombre tiene que estar existente en todo lugar donde se hace la obra de Dios. A su nombre. Pero qué triste, ¿verdad? El caso de Matías, que ni más se le vuelve a mencionar ni en la Biblia, amados hermanos. Por eso nuestro Señor Jesucristo lo dice claramente en Lucas 9:62. Ninguno que poniendo su mano en el arado que mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Hay que permanecer, según Lucas 9:62, hasta el último. Dígale al que está a los si el Señor te ha llamado a un ministerio, a un trabajo, a una responsabilidad, ¿por qué te desapareces? ¿Por qué pones pretextos para no servir? ¿Por qué te inactivas tú solo? Ya te pareces a Matías ya. Una vez elegido apóstol, una única vez se le nombra luego en el libro de los Hechos y después nunca más se le vuelve a mencionar en la Biblia. Dígale al que está al lado, no sigas ese ejemplo. Sigue ejemplo de los apóstoles como Pedro, Lucas, Juan, Mateo, Marcos. Sigue el ejemplo de aquellos hombres y mujeres de Dios que siguen existiendo. Cuando preguntan, ¿y qué de tal hermano? Ahí sigue congregando, sirviendo al Señor, sirviendo mejor todavía, más que nunca. A su nombre. ¿Y qué de los hermanos que están en el ministerio de música de la hermana Nati, que hace años cantaba? Sigue cantando, sigue alabando a Dios. ¿Y qué del hermano Juan Lapa, que estaba en el área audiovisual? Ya habrá desaparecido el mapa, se habrá inactivado, se lo llevó la corriente. No, sigue firme, más que nunca todavía. Ahora sirve mejor al Señor que antes, porque una vez convertidos al Señor tenemos que seguir al Señor de gloria en gloria, de victoria en victoria, siendo cada vez más usados por Dios. A su nombre. Usted una vez que convertido a Cristo no puede desaparecer. ¿Acaso el Señor nos ha llamado a ser estrellitas de Navidad que un día se prenden y después que se apagan? No, pues. Dígale al que está al lado, hermano, el Señor te está hablando. ¿Hasta cuándo vas a ser inconstante? ¿Hasta cuándo vas a ser inestable en las cosas de Dios? A veces sí, a veces no. Ya aparece Julio Iglesias. Usted una vez convertido al Señor tiene que permanecer firme hasta el fin, porque ha puesto su mano en el arado. Yo recuerdo cuando me convertí a Cristo, ¿no? Y el Señor me dijo que, porque se me apareció el Señor, yo era ateo, marxista, leninista, no creía en Dios, tenía una concepción materialista de las cosas y dudaba mucho de las cosas de Dios, confrontaba eso, hasta que tuve una experiencia con Dios y me convertí al Señor. Una vez decidido, convertido a Dios, nunca más me aparté del Señor. Nunca me aparté. Seguí al Señor en todo tiempo. Dígale al que está al lado, ¿y tú? ¿Cuántas veces te has apartado del Señor? Pues a ver, levante su mano los que se han apartado del Señor algunas oportunidades. Ahí están, caballeros, pues caballeros, ¿no? Ahí está. Algunos se han ido al mundo 1 año, otros se han ido al mundo 10 años, otros se han ido 20 años al mundo. Mundanazos, paganazos, llenos de alacranes y culebras, vinieron otra vez al Señor. Cuando ya lo habían perdido todo, cuando lo había dejado la mujer, cuando la enfermedad lo estaba matando, cuando los problemas lo agobiaban, o como cuando el hijo pródigo pues perdió hasta el último sol, ¿no? Hasta el último centavo, y estaba comiendo con los chanchos, con los cerdos. Dijo, Padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. O sea, esperaba todavía hasta comer con los chanchos para que recién se arrepienta. Dígale al que está al lado, hermano, no esperes hasta el último momento. A su nombre. Por eso, amados hermanos,
Es el caso de Matías que nos llama poderosamente la atención, porque ya ni más le dieron, se le menciona en la Biblia, le dieron un cargo importante de apóstol, ¿no? Cargo importante. Iba a estar entre los 12 apóstoles. ¿Qué pasó con Matías? No se sabe. ¿Qué pasó con él? Ya no brilló más. Parece esos parlamentarios que los cogen de congresistas en el Perú y ni aparecen en ningún sitio. Y cuando dicen, soy congresista, ¿de dónde será congresista? Porque ese ni lo conocemos. Pero hay otros que sí, están trabajando, están apareciéndose, haciendo obras, haciendo trabajos y son conocidos. Amén, hermanos. Como ellos, esos que dicen que son abogados, que no sé qué, ni aparecen en ningún caso. Pero se jactan, pero tremendo. Pero a la hora de defender los casos, lo único que saben es cobrar y no hacer nada, ¿verdad? Pero hay otros abogados, pues, que su nombre los antecede. Son buenos abogados, pues, resuelven casos y son conocidos, son de renombre. Así también los administradores, así los constructores y así también los cristianos. A su nombre, son conocidos. No por hacer mala construcción. No, esos abogados son conocidos por ser malos abogados. No son conocidos por ser corruptos, sino son conocidos por sus buenas obras. Así también esos cristianos son conocidos por ser buenos cristianos, por ser cristianos de renombre. No como Judas, que fue conocido como un creyente traidor. ¿Quién vive? Dígale al que está al lado, debe ser bien conocido, no mal conocido. A su nombre. Pero de Matías no se sabe nada. Ni buen conocido, ni mal conocido. Solo le dieron un encargo y después desapareció del mapa, ¿no? No sabemos qué pasó. Si siguió vivo, murió. No sabemos. Porque no brilló. Dígale al que está al lado, el Señor te llama a brillar, hermano. Te han llamado a tocar el teclado en el área musical. ¿Dónde estás? No, hermano, qué pretexto. Te han llamado para ser diácono, ya no estás en el diaconado. Pastor, quiero ser diácono. Lo dieron para ser diácono, desapareció del mapa. Quiero estar en esta área de la escuela dominical, quiero estar en esta otra área. Quiero estar en la guerra espiritual. ¿Dónde está guerreando? ¿Dónde estará peleándose? Dígale al que está al lado, no seas como Matías, que le dieron encargo y desapareció del mapa. A su nombre. ¿Quién vive? A su nombre. Démosles palmas al Señor, amados hermanos. Jesucristo dice bien claro también en Lucas 7, 21 al 23. Para aquellos que una vez sirvieron, Lucas 7, 21 al 23, Jesús dice, para aquellos que pusieron su mano en el arado y decidieron seguir a Cristo y después se apartaron. Y estas personas que pusieron su mano al arado y se convirtieron al Señor y sirvieron por poco tiempo, pero en ese tiempo que sirvieron hicieron milagros, dice. Hicieron cosas maravillosas, pero luego se apartaron. Desaparecieron del mapa y aparecieron dando cuenta a Dios sus almas ya, pues, ya muertos ya. Aparecieron sus almas ya poniéndose a cuentas con Dios, pero ya era demasiado tarde, porque una vez muertos, si no se han reconciliado con Dios, si no han muerto a cuentas, miren lo que puede pasar con estos. Dice en Lucas 7, 21 al 23, Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Lucas, Mateo, ¿no? 7, 21 al 23, sí, 7, 21 al 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Qué tremendo.
dice que hicieron milagros. No era cualquier predicador, pero se apagaron, se apartaron, amados hermanos. Pero el Señor le va a decir a ellos que se apartaron, que se apagaron, que dieron la espalda al Señor después de haber palpado milagros, señales, maravillas todavía. Y así murieron, desconocidos, borrados del mapa, pero murieron así. ¿Qué le va a decir el Señor? Nunca los conocí. Dígale al que está al lado, hermano, debes permanecer hasta el fin. Hasta aquí llegó esa actitud de a veces sí, a veces no. Hasta aquí llegó esa actitud de querer cargo, querer responsabilidad después de desaparecer del mapa. Si el Señor te ha dado una responsabilidad, en este caso a Matías, para que sea apóstol, tenía que asumir, pues, como debe ser. Amén, hermanos. ¿Quién vive? Siempre, hasta el final. Por eso Jesús dijo que aquel que es digno de él tiene que también cargar su cruz. La cruz representa la responsabilidad. Así que una vez convertido a Cristo, hay que cargar con la responsabilidad por la cual fuimos llamados. Sin pretextos, sin quejas, sin murmuraciones, sin chillidos, sin acusaciones, sin renegar, sin murmurar, sin amargarse, sin maletear. No lo miren, hágase el disimulado. Dígale, sírvele, alegre, contento, regocijado, que no has sido digno de ser llamado, pero Dios te escogió como digno para servirle. A su nombre, démosles palmas al Señor. Ayer estuvimos en el entierro de nuestra hermana Delfina Villajuan, que fue enterrado ahí en el cementerio del Sauce. Y qué tremendo, ¿no? Cómo es que nuestra hermana falleció, pero fiel hasta el último momento. Fue diácona en un tiempo en nuestra iglesia, luego quedó imposibilitada de servir al Señor por causa de que se cayó, se rompió su caderita y estaba ahí en su silla de ruedas. Sus hijos lo traían con su yerno, pero ella permanecía congregándose, hermano. ¿Quién vive? No como algunos que le duele la cabeza y no vienen a la iglesia. No como otros que ya, que no sé qué, que hermano, no tengo plata para mi pasaje. Vive a 3 cuadras, todavía quiere plata para su pasaje. Cuando estaba en la sierra caminaba kilómetros para irse a un sitio, ¿no? Ahora que se ha convertido a Cristo, pone pretextos, pone peros. No, que no tengo, no, que no puedo, no, que no han venido a recogerme, no, que nadie me llamó, ya no me visitan, no me hablan nadie, mi mujer no me anima, mi marido no me anima, mis hijos no me alientan. Pretextos y pretextos y pretextos. Dígale al que está al lado, hermano, la Biblia dice que debes permanecer hasta el fin, sin quejarte, sino sirviendo al Señor y congregándote como debe ser todos los santos. A su nombre. ¿Quién vive? Gloria a Dios. Por eso hay algunos que su ministerio es Doña Quejas. No predican, hasta cuando oran se quejan, hasta cuando oran. Entonces, amados hermanos, no nos conviene nunca permitir que nada nos lleve a la inactividad. Hay que permanecer activos en la obra de Dios. No pongas pretextos, ¿eh? No pongas pretextos. Como algunos inventan pretextos, que mi mamá está enferma, que mi tío, que mi perrito, que no sé qué, que no sé cuánto, que no me dieron trabajo. Pero cuando hay una fiesta de algún hermanito que van a cocinar bien, ahí está número 1. Ahí sí no pone pretextos, ¿no? Al matrimonio de otro, ahí está, listo para comerse la torta. Pero para servir al Señor en su ministerio, en su llamado, pretextos por todo sitio. Mucho cuidado. No vaya a ser que te sorprenda la muerte y el Señor te diga, nunca te conocí. Apártate de mí, hacedor de maldad. Eso está serio. En segundo lugar,
Diga usted conmigo, para no fracasar en Cristo, no nos conviene dudar después de haber creído. En Juan capítulo 20, versículos 19 al 25, vamos a ver el caso de alguien, de un apóstol que dudó, amados hermanos. ¿Cómo se llamaba? No, Tomás, porque el hermano Juan está aquí. Juan 20, 19 al 25. Lean conmigo el texto. Dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, dice, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo, otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Estamos hablando de Jesús cuando había resucitado, se estaba pareciendo a sus discípulos, a su nombre. Pero Tomás no estaba con ellos. Y le dijeron pues los otros discípulos, que no eran Tomás indudablemente, ¿qué le dijeron? Al Señor hemos visto. Entonces Tomás les dijo, si no viene en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en su lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Mira qué importante, Tomás se creía lo máximo, ¿no? Quería que le dieran el gusto a él, pues. ¿Quién es Tomás para que Dios le permita eso? Pues? ¿Quién será esa cucaracha, ese microbio, para que Dios le permita semejante, ¿no? Qué sé yo, privilegio? Pero el Señor se lo permitió, ¿o no? Sí se lo permitió, amados hermanos. Pero se lo permitió para darles una cachetada a todos los incrédulos como Tomás. ¿Quién vive? A su nombre. No nos debe pasar, amados hermanos, lo mismo pues que le pasó a Tomás el incrédulo. Él había presenciado todos los milagros de Jesucristo, todos esos milagros extraordinarios, que resucitó muertos, sanó leprosos, hizo andar a los cojos, hizo ver a los ciegos, echó fuera demonios, caminó, hizo cosas extraordinarias Jesucristo. Y Tomás lo vio. Vio todo lo que nosotros al menos hubiéramos querido ver, al menos uno siquiera de esos milagros, pues. Pero Tomás vio todos. Pero a pesar de todo, este hombre dudó al final. Creyó mientras que Jesucristo estaba vivo. Pero Jesucristo, ¿cuántas veces una vez cuando estaba vivo les había dicho que Él iba a entregarse, que Él iba a morir por causa de la humanidad, que es necesario que el Hijo del Hombre sea sacrificado? Les había dicho cuántas veces. Y cuando eso pasó, Tomás fue el primero que no creyó. A su nombre. Entonces él dudó al final, cuando Jesús resucitó de los muertos y le apareció a sus compañeros, pues. Este hombre no estaba con los discípulos, porque su duda era tanta que ya ni quería andar con los discípulos ya, ¿no? Se perdió la bendición de ver a Jesús cuando se apareció a los discípulos. ¿Por qué? Porque era un incrédulo terrible. Era don Tomás, pues. Se perdió la oportunidad de estar con sus compañeros. Su nombre, pues, se menciona una sola vez después de este incidente. También desapareció del mapa y no sabemos qué pasó con Tomás. ¿Por qué será, pues, no? Porque dudó al final. Solo se le nombra después de este incidente en Hechos 1:13 y luego ya nunca más se le nombra en la Biblia a Tomás. Miren lo que dice en Hechos 1:13, que es la última parte que se le nombra. Dice, y entrados, refiriéndose a los apóstoles,
O sea, estamos hablando después de que Jesucristo resucitó de los muertos, ¿no? Ya le está hablando a los discípulos que se habían quedado. Y entrados, dice, subieron al aposento alto, donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés y Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Entonces aquí sí se le nombra, ¿no? Dice Tomás, Felipe y Tomás. Esta es la única vez que se le nombra y después desapareció del mapa. Siendo apóstol, no sabemos qué pasó con él. ¿Quién vive? A su nombre. Dígale al que está al lado, hermano, nunca se te ocurra dudar al final. Debes de tener fe hasta el final. A su nombre. Tu fe debe ser hasta el final. Por eso dice en su palabra el Señor muy claro, amados hermanos, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Gloria a Dios. Debes permanecer en tu fe hasta el final. Por eso estas personas se parecen a muchos cristianos de otras iglesias, no de aquí, de otras iglesias, pues, ¿no? Que están en la lista de repente los libros de membresía de alguna iglesia, pero nunca aparecen en acción. Solo en la lista no aparecen, registrados, pero no aparecen cuando hay que hacer la obra de Dios. No aparecen cuando hay que ayunar. No aparecen cuando hay que hacer vigilia. No aparecen cuando hay que ir a predicar. No aparecen cuando se necesitan para servir al Señor. No están. Entonces, amados hermanos, estas personas, puede ser que le suceda lo mismo que le pasó a Tomás, lo mismo que le pasó a Matías. Solo aparecen en el registro, pero no están en acción. Por eso nosotros como cristianos debemos de entender que el Señor nos ha llamado siempre a estar dispuestos para toda la buena obra. Porque cuando tú ya no estás sirviendo al Señor, ya no sirves, pues. ¿Y qué pasa con aquello que no sirve? Se desecha, ya es inútil, se desecha. ¿Qué es lo que pasó con la higuera, amados hermanos, cuando ya no dio fruto? ¿Qué pasó con la higuera? El Señor ordenó que se secara hasta sus raíces. Por eso dice en la palabra del Señor en otra parte, árbol que no da buen fruto será cortado. Dígale al que está al lado, hermano, diste fruto hace un año, hace 2 años, hace meses, pero ahora ya te has detenido de dar frutos. Estás como hueso seco o como ese árbol que ya no da ni un fruto ya. Ten cuidado, puede ser que seas cortado y echado al fuego, porque lo que no es útil en la obra de Dios, el Señor lo corta. ¿Cuántos útiles hay aquí en la obra de Dios? A ver, levante su mano. ¿Cuántos inútiles en la obra de Dios hay aquí que ya no sirven? Nadie levante su mano. En otras iglesias hay de esos. Acá no. ¿Quién vive? A su nombre. Démosle palmas al Señor. No nos conviene entonces dudar después de haber creído. En tercer lugar, para no fracasar en Cristo, ¿qué cosa no nos conviene, hermano? No nos conviene vernos entre nosotros como rivales y enemigos. Dígale al que está al lado, para no fracasar en Cristo, no nos conviene vernos entre nosotros como rivales en Cristo. Ustedes al leer la Biblia, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, han encontrado que se levantaron contra el apóstol San Pablo distintos hermanos cristianos. Ahí está Alejandro el Caldelero. Ahí están tantos que se levantaron y se volvieron sus opositores, sus adversarios, siendo ellos cristianos, ¿no? Indudablemente el Señor trajo un castigo sobre ellos, ¿verdad?
Vemos en el camino del cristiano cómo inclusive hay uno que se volvió su opositor de Cristo, su rival. Inclusive lo vendió, lo traicionó y lo mandó a matar. ¿Cómo se llamaba? Judas el Iscariote. ¿Ah? Su nombre. Si le pasó a Cristo con sus discípulos, ¿nos puede pasar a nosotros también? ¿Puede haber rivalidad entre nosotros? ¿Debe haber? No debe haber. Algunos dicen, bueno, Judas pudo tener razón de haberse molestado tanto, porque establecen el criterio de que Judas pertenecía al grupo de los celotes y estos eran revolucionarios que estaban esperando pues que Jesús como Mesías haga lo mismo que hizo Moisés cuando Moisés se enfrentó al faraón y lo derrotó, ¿no? Y libertó al pueblo de Israel cuando estaba esclavo. Lo mismo estaba esperando que lo haga como Sansón, cuando los filisteos dominaban sobre Israel y gobernaban sobre el mundo. Entonces Sansón, el Mesías, fue levantado, enfrentó a los filisteos y los derrotó y le dio libertad a Israel. O como Gedeón, ¿no? El otro Salvador, que fue levantado como el Mesías, como el Salvador, y luego enfrentó a todos los ejércitos que dominaban y sometían a Israel y les dio la libertad a Israel. Ahora Israel en el tiempo de Cristo estaba dominado por Roma y ellos esperaban que Jesús como el Mesías encabece la revolución al frente de los celotes, un grupo de judíos armados que estaban preparándose ya, esperando el momento, la orden, que Jesús diga ahora, y entonces tomen las armas y empiece toda la guerra, pues, como siempre ha pasado en el tiempo antiguo, ¿no? Pero Jesús, después de resucitar a Lázaro, ahora es recibido donde él se monta en un pollino y lo reciben con palmas en las manos y una multitud grande había resucitado a Lázaro, hermano. Ahora lo estaban recibiendo como el rey, como el rey, como el Mesías. Y Jesús dice algo que lo dejó sin piso a Judas, el Iscariote, que era perteneciente a los celotes. Él quería ser ministro pues, de economía y finanzas en el reino de Jesucristo. Él estaba esperando un reino terrenal. Pero que Jesús, ¿qué dijo? Mi reino no es de este mundo. Mi reino está en los cielos. Y cuando dijo que su reino no era terrenal, no era de ese mundo, se le cayó pues la revolución a Judas, hermanos. Se le cayó también su aspiración de ser ministro de economía y finanzas. Quería ser millonario, sacar sus tajadazas de ahí. Y entonces fue tanta su ira y su cólera, su frustración, que dijo algo, siquiera voy a ganar. Y lo vendió a Cristo por ¿cuántas monedas de plata? 30 monedas de plata. ¿Ah? A pesar que vio milagros, señales, prodigios, maravillas extraordinarias. Amados hermanos, este hombre pudo más su ambición al dinero, su ambición al poder, que su fe. Por eso fracasó en su ministerio y se ahorcó después de haberse dado cuenta. ¿Y a dónde se fue? Al infierno. Ahí está ardiendo Judas. ¿Quién vive? Dígale al que está al lado. No nos conviene vernos entre nosotros como rivales, como enemigos, como contrincantes, ni tampoco como traidores. Si quieres triunfar en el cristianismo, no veas así a tu hermano, no veas así a tu hermana en Cristo que están sirviendo al Señor. No digas, uy, ellos están diáconos, ahora lo voy a serruchar el piso para que a mí me escojan. Uy, tal persona está en el área de jóvenes, lo voy a serruchar el piso para que a mí me escojan de líder de jóvenes. Tales personas están en el ministerio de música, lo voy a serruchar para que a mí me pongan al frente. O actitudes, ¿no? Como de rivales, ¿verdad? En distintos ministerios y áreas. Dígale al que está al lado, el Señor te ha dado un llamado y te ha dado un propósito para servirle. Y Él tiene para ti un regalo abundante, pero es tuyo nada más. Porque Dios tiene para cada uno
lo nuestro. Y Él quiere darnos a cada uno de nosotros en abundancia. Así que no tenemos por qué envidiar a nadie. Si a ellos les dio su porción, su depósito, también el Señor tiene para nosotros nuestra porción y nuestro depósito. A su nombre. El apóstol San Pablo, sin embargo, en su carta a Filemón, él está siempre enseñando a no ser rivales, sino apoyarse los unos a los otros, a darse la mano para que la obra de Dios siga creciendo. Miren lo que dice en Filemón. Ustedes saben que eso solo tiene un capítulo, ¿no? En el versículo 8 al 16. Son las palabras del apóstol San Pablo, ¿no? A Filemón. ¿Qué dice el apóstol San Pablo? Le dice lo siguiente a la iglesia, se está refiriendo a la iglesia. Dice, por lo cual, dice Pablo, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego, le dice a Filemón, por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, o sea, estaba preso Pablo. Dice, te ruego, le decía a Filemón, por mi hijo Onésimo. Y uno dice, ¿su hijo? Si Pablo fue viudo y no tuvo hijos, pero era su hijo espiritual. Él trataba a aquellos que estaban con él, que eran sus discípulos, que estaban muy cercanos a él, los trataba como sus hijos, porque él era un padre espiritual, pues, a su nombre. Le dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Y la pregunta es, ¿cuándo lo he engendrado ningún hijo? A ninguno, físicamente. Porque en la prisión, amados hermanos, este hombre no podía ni moverse, estaba en el cepo y sentado en la punta de una piedra puntiaguda, ¿no? Y estaba siendo torturado tremendamente. Pero este hombre, cada vez que venía Onésimo, le predicaba la palabra del Señor. Por eso dice, engendré en mis prisiones. O sea, lo ganó cuando estaba preso. ¿Quién vive? El cual, dice, en otro tiempo te fue inútil. Claro, no apoyabas a Filemón. Pero ahora a ti y a mí nos es útil. Porque ya Onésimo, ahora había crecido en el Señor. Ahora era una persona que se nombraba. Su nombre sonaba como un siervo de Dios. A su nombre. Y no servía a cualquiera, servía a Dios al lado del más grande de los apóstoles, de Pablo. Dice, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues, recíbele como a mí mismo, le decía Pablo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo. Mira, Onésimo había sido esclavo, amados hermanos, porque es el tiempo de la esclavitud, pues. Dice, ya no como esclavo, sino como más bien que ese esclavo como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Antes había sido su esclavo, pues, de Filemón, ¿verdad? Pero luego convertido al Señor, ya era un siervo de Dios. Y Pablo le decía, ya no lo recibas como a un esclavo, sino como a mí mismo, a su nombre. Qué tremendo, ¿no? Entonces Pablo estaba pidiendo por Onésimo para que supla todas sus necesidades, para que él siga sirviendo al Señor. Porque ahora Onésimo se había convertido en un gran hombre de Dios, en un gran siervo de Dios, y él necesitaba de los otros siervos que también le den la mano para que pueda servir a Dios. A su nombre. Dígale al que está al lado, cuando Dios te ha llamado, no entres en competencia con otros, no entres en rivalidad.
No seas egoísta, todo para ti y nada para el otro. No sea para el profeta entrarías y nada para Zacarías. Apoya a tu hermano que está creciendo en el Señor. Anímalo, motívalo, enséñalo, alíñalo. A su nombre. A su nombre. Y si tal persona ha sido elegido en algún cargo, en una responsabilidad, y tú estás ahí, digo, bueno, como a mí no me eligieron, entonces yo saco cuerpo. Apóyalo, ayúdalo, oriéntalo, anímalo. Porque hay personas que si no le dan el cargo principal, no sirven. Se hacen a un lado. No debe ser así. ¿Quién vive? A su nombre. Al contrario, con mayor experiencia todavía, aporta tus conocimientos, aporta tus habilidades. Y entonces Dios te va a elevar a un cargo superior todavía. Porque Dios levanta y usa a los que son útiles. Pero a los inútiles no los usa Dios. ¿Cuántos útiles hay aquí? ¿Y cuántos quieren seguir siendo útiles? Entonces, ¿por qué reniegas? ¿Por qué te quejas? ¿Por qué pones pretextos? Si tú sigues siendo útil para el Señor te va a seguir usando. Más todavía. Más, claro. Dice en la Biblia, te limpiará. ¿De qué? De todas tus debilidades, tus defectos, te va a confrontar. Te va a confrontar para que tú te veas en todas esas cosas que todavía te dejan, te limitan a trabajar y a servir mejor. Y una vez superando esas pruebas y circunstancias, entonces el Señor te va a dar mayor responsabilidad. Significa te va a elevar a un lugar mayor. Y así te llevará de gloria, pero cada vez que te eleva te va a poner a prueba. Porque tienes que ser confrontado, tienes que ser perfeccionado, tienes que conocer algo más, tienes que desarrollarte. Pero alguna persona que nunca quiere aprender, siempre quiere lo mismo y lo mismo, ¿tú crees que Dios lo va a levantar? Tiene actitudes, sí, tiene capacidades, sí, tiene habilidades, sí, pero no tiene deseo de querer crecer en el Señor. Por eso ahí se quedan 15, 20 años, 30 años, ahí están calentando la banca. ¿Quién vive? Dígale al que está al lado, hermano, el Señor no te quiere de calientabancas, de que estés mirando como observador de la tribuna, que ve el fútbol, quién mete gol y quién no mete, y quién sí metió gol. Sino el Señor quiere que tú seas también un jugador en la cancha. El Señor quiere que tú te involucres, porque Él quiere perfeccionarte a ti en el obrar. ¿Cómo vas a ser perfeccionado? Cuando tú sirves, pues. Nadie nace sabiendo. A su nombre. A su nombre. Pero algunos por temor, no, que no voy, me voy a hacerlo mal. No, que voy a fallar, por eso no asumo. No, que no voy a asumir esta responsabilidad porque me van a criticar. No, para quedar mal, mejor no lo hago, etcétera. Dígale al que está al lado, si así hubieras estado antes de caminar, nunca hubieras caminado. ¿Cuántas veces nos hemos caído al caminar, pues? ¿Cuántas veces? Si hubiera dicho, no quiero caminar, no quiero dar el paso porque me voy a caer, aquí nomás así te hubieras quedado, sin poder dar el paso nunca. ¿Quién vive? En el camino del Señor es así. También fallamos, nos equivocamos, se nos va la mano, pues. A veces actuamos mal porque somos humanos, pero luego el Señor nos confronta, nos trata, nos cuaja. Y uno va aprendiendo, uy, esto sí debo hacer, esto no debo hacer, y va aprendiendo en la obra misma. A su nombre. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria a Dios. Por eso debemos colaborar en la obra de Dios. El apóstol San Pablo nos va a hablar también, amados hermanos, en distintas formas, ¿no? No nos conviene vernos entre nosotros como rivales, enemigos, ni tampoco contrincantes, ¿no? Debemos procurar siempre que tengamos las herramientas necesarias para poder hacer un excelente trabajo. Por eso en Tito también, capítulo 3, versículos 12 al 14, la palabra del Señor nos dice lo siguiente.
¿Qué cosa es lo que dice uno de los discípulos pues de Pablo? Tito. ¿Qué dice? Dice Tito 3, 12 al 14. Cuando envié a ti Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allá he determinado pasar el invierno. Mire cómo se apoyaban los unos a los otros. Dice, a Zenas, intérprete de la ley, y Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras, para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Mire cómo se apoyaban, se daban cartas para que nada les falte y ellos sigan haciendo la obra de Dios. Amén, hermanos. Pero hay algunos hermanos que van a la obra misionera, alguna obra, no hacen nada en la casa del hermanito que lo está hospedando. Ahí se quedan tirados la pierna ahí. Los hermanos, porque lo han hospedado, necesitan apoyo, ayuda, y él no hace nada. Ahí está. El apóstol San Pablo dice lo siguiente, la carta que se lo da a Tito. Dice, estos hermanos también aprendan con los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad. O sea, hay que ser acomedidos también en la casa donde nos están alojando, donde nos están supliendo las necesidades, que estamos haciendo la obra de Dios. Hay que meter la mano también. Hay que ser acomedidos a su nombre. Mi mamá siempre nos enseñaba, cuando usted vaya a la casa de un tío, la tía, qué sé yo, ahí esté, metan la mano, ayuden a lavar los platos, a hacer limpieza, póngase las manos en las obras. No sean así que mirando ustedes, decía mi mamá, como una palabra que decían los cajamarquinos, decían, no seas de jajeta. Por eso, amados hermanos, el apóstol San Pablo dice, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras. ¿Te han invitado a una reunión? Pon la mano, apoya, involúcrate. Eso es bueno, eso es bueno. Porque ese familiar te va a valorar. Dice, no, sí, cuando viene tal cual sobrino, me apoya, me ayuda. Siempre te va a invitar, ¿o no, hermanos? Hay hermanitos que son invitados a tal lugar, esperan hasta las 12 del día para comer y no hacen nada. Lo ven al hermanito ahí sufriendo, ahí cortando sus choclitos, pelando sus papitas. Y el otro ahí tirado la pierna ahí. Igual las hermanas, ni lavan los platos, nada. ¿Quién vive? A su nombre. Dígale al que está al lado, hermana, está bien que te hagas tus uñas y que te ha costado no sé cuánto, pero debe ser acomedida. Hermano, debe ser acomedido también en la casa de tus familiares, de tus vecinos, en tu misma casa. Porque ¿qué es lo que pasa con aquellos que no les gusta ser acomedidos? Son mal vistos. A su nombre. Lo mismo pasa en el trabajo, ¿o no, hermanos? Ahí estamos haciendo algo y no somos acomedidos con aquel que nos ha contratado. Pero cuando uno es acomedido con aquel que nos ha contratado, nos vuelve a contratar de nuevo, porque nos va a tomar como su amistad, como alguien de su entorno, de alguien de su confianza, que él sabe cuando necesita algo, va a contar contigo, pues. ¿Quién vive? Pero con aquellos que son inútiles, que hacen lo que deben de hacer nada más, ¿van a contar contigo? No cuentan contigo. Igual es el Señor, igual es en la obra de Dios. Dígale al que está al lado, hermano, no veas a los demás como rivales. Apoya a los demás, involúcrate, da la mano a los otros, porque será que Dios te estará probando para levantarte a ti y darte tu porción y tu lugar, porque Dios es rico y Él tiene para todos. A su nombre. Por eso nosotros, amados hermanos, que estamos dispuestos a seguir al Señor incondicionalmente, debemos seguirle al Señor, ¿no? Hasta el final, ¿no? Hasta permanecer firmes. Quería saber qué significa permanecer firmes, ¿no? ¿Qué significa?
esta palabra que está en Mateo 24:13, donde dice: mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Qué significa permanecer firme? Significa el compromiso de ser fiel a los mandamientos de Dios a pesar de la tentación, a pesar de la oposición, a pesar de la adversidad. Aunque una persona haya tenido experiencias espirituales poderosas y prestado al servicio del Señor, puede ser que en algún momento se pueda desviar o caer en inactividad si no persevera hasta el fin. Ojalá pues que en todo momento y en toda forma nosotros como cristianos, amados hermanos, podamos poner nuestras vidas, nuestras mentes siempre para no fracasar en Cristo, y que debemos de hacer lo que no nos conviene hacer. Así que, amados hermanos, en Cristo Jesús los animo a hacer lo que deben de hacer y no hagan lo que no deben de hacer. Vamos a ponernos de pie en esta oportunidad y vamos a orar. ¿Cuántos están dispuestos a servir al Señor? Dice en la Biblia: la mies es mucha, los obreros son pocos. El Señor está llamando obreros a su mies, hermanos. Levante sus manos ahí, vamos a orar por ustedes, porque Dios los use, porque Dios los levante. Aquellos que no se han convertido a Cristo, conviértase. Aquellos que se han enfriado, caliéntese. Aquellos que han dado un paso al costado, alíñese con Dios. Levante sus manos, oremos juntos, amados hermanos. Decimos: amado Padre, venimos delante de tu presencia para darte las gracias, que tú nos adviertes, Señor, que para no fracasar en Cristo, ¿qué no nos conviene hacer? Pero en esta oportunidad hemos visto distintos aspectos que no nos convienen hacer, pero esto justamente hicieron otros discípulos, como Matías, como Judas, como otros, amado Padre, como también aquel incrédulo de Tomás. Hoy nos humillamos delante de tu presencia y nos reconciliamos contigo. Perdónanos por todas las veces que hemos estado quejándonos. Perdónanos por todas las veces que hemos estado criticando a los demás. Perdónanos, Dios amado, porque hemos puesto pretexto para involucrarnos en tu obra. Perdónanos, Padre amado, que hemos puesto pretextos para desaparecer del servicio al cual tú nos has llamado. En esta hora, Padre, me humillo ante ti. Yo quiero ser siempre útil, usado por ti, hasta el último momento de mi vida, hasta entregar mi último aliento. Padre, para que se cumpla en mi vida lo que dice: el que persevera hasta el fin, ese será salvo. En tus manos me encomiendo. Perdóname mis errores, mis equivocaciones, mis malas decisiones. Hoy he decidido servirte de todo corazón y de toda alma. No importa el lugar donde empiece a servir, tú me seguirás levantando, tú me seguirás usando. Mi nombre sonará, mi nombre aparecerá en aquellos que te sirven. Amado Padre, creyendo que tú lo haces, también aquellos que no nos hemos convertido a Cristo, hoy nos convertimos. Aceptamos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas y decidimos seguirte y servirte, Señor, de todo corazón. Padre, aquellos que nos hemos apartado buen tiempo de tus caminos, hoy nos reconciliamos contigo. Perdónanos, nos desalentamos. Pasaron cosas en nuestras vidas, las cuales nos llevaron a resentirnos o a desalentarnos. Hoy te pedimos perdón. Nos reconciliamos contigo, aceptamos tu perdón y decidimos hoy involucrarnos en tu obra. Tómanos, Señor, perdona nuestras faltas, nuestros pecados y levántanos para la gloria y honra de tu nombre. Creyendo que tú lo haces, yo te doy gloria, te doy honra, te doy alabanza, honor, imperio y potencia,
y decido seguirte y servirte hasta cerrar mis ojos, creyendo que lo haces. Te damos las gracias, Padre, en el nombre de Jesús. A su nombre. Démosle palmas al Señor, amados hermanos. Bendiciones. Dios los bendiga.